continuar con el estudio de jueces. Hoy vamos con el cuarto juez, que, como les decía cuando hicimos la introducción, es una de las, hoy se trata de una mujer, la que fue juez de Israel durante este periodo. Así que vamos a estudiar lo que Dios hizo a través de esta mujer, que es Débora. Débora, su nombre como tal, traduce avispa o abeja, es una traducción que, que significa este nombre de Débora. Y vamos a leer lo que es el capítulo 4 de Jueces. Dice: después de la muerte de Ahot, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Entonces, como decíamos, esto es algo cíclico. eh, el pueblo desobedece, Dios manda un Salvador. Ese Salvador libera a su pueblo de la opresión del enemigo. Y así se la pasa un buen tiempo en este periodo de la historia. Como les decía al principio, es el periodo gris espiritual donde el pueblo se olvidó de la palabra del Señor, de los mandamientos, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Así que cada vez que ellos se olvidaban del Señor, caían en la opresión del enemigo y el Señor volvía a mandar un juez o libertador o salvador para este pueblo. Entonces, después de Ahot, otra vez olvidaron del Señor, y vamos a mirar lo que dice el versículo 2 y 3. Dice: así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Y los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años habían oprimido cruelmente a los israelitas. Entonces aquí vemos otra vez otro periodo de 20 años de opresión, 20 años de esclavitud, y aquí nos da una característica especial de a quién entregó este pueblo, que era un pueblo que tenía carros de hierro, y esto era un arma muy poderosa en ese momento, así que había un desbalance, pero el Señor básicamente, hay un equilibrio en cuanto al tiempo que ellos se alejan del Señor, al tiempo que los tienen en opresión. Esto lo hemos visto a través, cómo va aumentando el tiempo de opresión. Así que en este periodo fueron 20 años que fueron oprimidos por el pueblo enemigo. Versículo 5, Jueces 5, 7 al 8 dice: los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Y dice Débora: yo me levanté como una madre en Israel cuando escogieron nuevos dioses. Llegó a la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Como vemos aquí, los hombres de Israel estaban completamente confiados, entretenidos, nadie estaba preocupado por el enemigo, y básicamente se durmieron de sus laureles hasta que esta mujer dijo que no, esto no puede seguir así. Y gracias a ella, como dice, con ese corazón de como la madre que quiere un hijo, como quiere proteger a un hijo, se levantó esta mujer para defenderse o defender al pueblo de Israel de este pueblo enemigo. Y en el versículo 6 al 8 del capítulo 4 nos dice: Débora mandó a llamar a Barak. Así que hizo una estrategia esta mujer, llamó a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Y Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Así que esta mujer era una mujer de Dios, dirigida por Dios, donde Dios le da órdenes claras, y esta mujer hace una estrategia llamando a un gran guerrero como Barak, en que le da instrucciones, básicamente le ordena de parte del Señor esto. Sin embargo, Barak es un hombre también sabio, que dice: yo sin ti no voy. Es curioso que un hombre en este momento le pidiera una ayuda a la mujer, pero él sabía que precisamente estaba respaldada por parte del Señor, y él dice: yo prefiero ir contigo, que estás con el Señor, y a no ir solo, que me mandes a esta misión. Así que
ella se encargó de que Sísara, que era el comandante del ejército enemigo, viniera a este arroyo. Así que miremos el versículo 12 al 13. Hoy voy un poco de carrera porque son dos historias un poco extensas. Dice, cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados. Así que vemos la impresionante ejército que tenía este hombre. Este no era cualquier cosa. El contar con 900 carros de eso, si el ejército de Israel, como dice, tenía 10.000 hombres, con estos 900 carros era casi la décima parte del poderío que tenía en solo carros, pero además dice que llevó a todo su ejército, a todos sus soldados como parte de la estrategia. Y estos carros era, como les decía, un arma muy, muy poderosa, muy significativa. De hecho, el pueblo de Israel anteriormente ni siquiera se había atrevido a ocupar estos territorios cuando llegaron a la tierra prometida por temor a estos carros de hierro. Era una época donde esto tenía, como les decía, simplemente una gran ventaja frente a los demás, el que tuviera este tipo de carros, como lo dice en Jueces 1:19. Dice, el Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Así que como vemos, esta gente, a pesar de que Dios les había dado instrucciones que tomaran toda la tierra y que Él los respaldaba, ellos se llenaron de miedo en ese momento cuando inicialmente tomaron la tierra prometida. Así que este ejército enemigo, seguían haciendo carros de hierro y pues generaban un gran temor dentro de todo el pueblo de Israel. Y a este ejército es que se enfrenta precisamente Débora. Es el versículo 14 de Jueces 4 dice, entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Y esto creo que nos deja una gran lección. El Señor nunca nos manda al frente y Él va atrás esperando a ver qué nos pasa. El Señor siempre va al frente cuando estamos en guerra y Él es el que se encarga de toda la victoria. Y esto es importante que siempre lo tengamos claro y lo tengamos en mente frente a cualquier reto, a cualquier peligro. Tenemos que entender que él siempre va al frente del ejército y simplemente quiere que nosotros le sigamos y lo obedezcamos a donde Él nos quiera llevar. Así que este fue el mensaje que le dio Débora para que el pueblo, para que su ejército, de estos 10.000 hombres, no les entrara temor, aunque tuvieran carros el enemigo. Y esto fue lo que le dio una gran victoria. Esto lo llevó a hacer un canto de victoria. El capítulo 5 de Jueces es un canto de victoria, lo que si ustedes después lo revisan con detenimiento. Y básicamente ella hizo una canción, podemos decir que también era cantautora, podríamos decir de esa manera, y le dedica este canto al Señor, elogiándolo y bendiciendo su nombre. Dice, cuando los príncipes de Israel, en el versículo los versículos 2 y 3 dice, cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes, yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Así que vemos una característica de Débora. Débora era una abeja que cantaba, podríamos decirlo de esa manera, una avispa que tocaba música para el Señor y estaba alabando al Señor porque ya sabía que por encima de los reyes, de los gobernantes, el Señor era el que gobernaba y el que le estaba la victoria. Así que esto es importante que lo veamos y la destrucción de Sísara y de su ejército fue tremenda, como lo muestra el versículo 15. Dice, ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Y eso es interesante, el Señor, cómo describe esta escena, que ante
ante la presencia de este ejército que podríamos decir era muy inferior a ellos, pero estaba el Señor al frente y esto lo hacía completamente superior en todos los aspectos. Él deja su carro, era lo que él confiaba, y dejó su carro y prefirió huir a pie. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Porque el Señor había hecho otra estrategia por encima de eso, que era inundar los terrenos por donde los había llevado el ejército de Israel. Y esas son de las estrategias que el Señor utiliza, porque Él es el Señor de toda la naturaleza también. Hizo que se inundaran. Entonces, de nada sirve un carro cuando el terreno está empantanado. Y esto nos habla en Jueces 5:4. Dice: oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra. Así que el Señor puso a temblar la tierra y se estremecieron los cielos y las nubes derramaron agua. Así que el Señor utiliza todos los medios de la naturaleza y hace que hubo un gran torrencial de agua, de lluvia. Y en el versículo 21 dice: el torrente de Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente de Quizón. Marcha, alma mía, con vigor, termina cantando Débora en esta canción que le hizo, describiendo cómo el Señor había hecho que todo se inundara y así pudiera tener la victoria frente al enemigo. Y en este canto de Débora después se puede analizar con detenimiento cada cosa que dice, pero ahí uno ve cómo alaba primero a Dios, que es el que merece toda la honra, pero también honró a su ejército por su valentía de haber sido obediente. Le da también, exalta a Barak como tal, como jefe de este ejército, a quien ella puso como líder de este ejército de hombres. También exalta a la nación como tal, le da méritos a la nación, y eso muestra la humildad de ella, de que no simplemente ella quería los elogios para ella, sino que al contrario, ella exalta a todas las personas de esta nación que de alguna manera u otra aprobaron la decisión de ella de ir contra este pueblo enemigo. A Jael, que era una mujer también, que mató a Sísara de forma dramática. Ustedes ven la forma que ella lo extermina, básicamente, colocando una estaca en su frente. También fueron los últimos momentos de Sísara al frente de otra mujer que tomó la valentía de matar a Sísara. Y también a las tribus que participaron en la guerra. Y aquí mencionan en este pasaje a Efraín, a la tribu de Benjamín, de Zabulón, de Sacar y Neftalí. Podríamos decir, ¿y qué pasó con la otra mitad de tribus, las otras 6 tribus, qué pasó con ellas? Y es triste que a veces en situaciones como estas de que el Señor espera la unidad de su pueblo, hay personas que se quedan rezagadas, que precisamente se menciona que estas 6 tribus no asistieron a la guerra por estar preocupadas por sus posesiones, por sus actividades, y preferían básicamente seguir en esclavitud a no dejar sus pertenencias o no arriesgar sus pertenencias. Y eso nos da una gran lección en cuanto a esto, porque ella precisamente en esta canción, en lo que describe, dice que le da la bendición a estas personas que participaron, que apoyaron en la guerra, pero también a las otras les dice que van a tener su merecido por no haber colaborado en la guerra espiritual que había en este momento. Así que eso es importante que lo tengamos todos como servidores del Señor cuando estamos enfrentando al enemigo. Debemos estar unidos todos y no permitir que las actividades, que los entretenimientos que nos da el mundo nos separen de la gran misión que tenemos por delante. Así que de esta manera lo expresa Débora. En el versículo 31 dice así: perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Y entonces el país tuvo paz durante 40 años. Entonces vemos cómo el Señor permite que estemos en esclavitud. Estuvo en este pueblo en esclavitud durante 20 años, pero también por la gran hazaña que tuvieron estos hombres, esta mujer y todo este pueblo, les dio paz durante 40 años, nos describe la palabra del Señor. Y aquí podemos recordar cómo el Señor, no solamente a través de esta mujer, que como les decía, su nombre significa avispa,
en algunas palabras, en algunos pasajes se utiliza, como le decía, a las avispas también para enfrentar a los enemigos del Señor. Aquí en Deuteronomio 7, 20, 21 nos describe cómo utilizó el Señor avispas para acabar con los enemigos. El Señor tu Dios enviará contra ellos avispas hasta que hayan perecido todos los sobrevivientes y aún los que intenten esconderse de ti. No te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. Y de aquí este pasaje fue donde Juan Luis Guerra también saca la canción de las avispas y básicamente nos hace recordar que ese animalito tan pequeño, pero que cuando trabaja en equipo se vuelve temeroso, hace temer a cualquier persona grande, no importa el tamaño que tenga. Todos sabemos lo que duele una picada de avispa. Y el Señor tiene dominio sobre eso, así que al Señor no le cuesta nada poner a trabajar en conjunto a estos pequeños animalitos que pueden generar cualquier cantidad de victorias para el pueblo del Señor. Así que lo utilizó anteriormente con el pueblo y lo volvió a utilizar a esta mujer que, como veíamos, su nombre es Avispa, y tuvieron la victoria a través de este personaje. Y termina Josué 24:12 diciendo: no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos, fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos, que son como avispas grandes, para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. Así que otra vez nos recuerda, la victoria no es de nosotros, no, los seres humanos no podemos hacerla en sí nada por sí solos, pero tenemos un Dios poderoso que tiene control de todas las cosas y que muestra su grandeza utilizando pequeñas cosas que Él mismo creó para tener la victoria sobre los enemigos. Y esto fue lo que nos recuerda la historia de Débora. Ahora vamos a entrar al quinto juez, que es Gedeón. Es un personaje muy conocido, pero que nos deja grandes enseñanzas también a través de esta palabra. Vamos a casi que a leer todo el capítulo 6 y 7 con la historia de Gedeón, que nos deja grandes enseñanzas. El nombre de Gedeón significa con mano herida, cortante, el que abate, o básicamente cortador de leña y guerrero. Así que podemos pensar que este era un hombre de campo que como su oficio lo dice, es un leñador, y los leñadores habitualmente físicamente son personas muy fuertes, muy musculosas para tumbar los árboles, y a esto se dedicaba Gedeón. Pero Gedeón, dice la palabra en Jueces 6:1, dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Aquí vemos otra vez el ciclo repetitivo, donde después de los 40 años que estuvieron en paz, en estos 40 años otra vez la gente se enfría, se olvida del Señor, se olvida de sus victorias, y el Señor permite que caigan en manos de los madianitas, este pueblo también que básicamente les ocasionó todo el tiempo una gran opresión. En Jueces 2:6, del 2 al 6 dice: era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llevaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían al país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que llamaron al Señor pidiendo ayuda. Y eso es lo que a veces toca a la gente cuando ve que sus cosas materiales, que sus posesiones se van acabando y que no pueden disfrutarlas. Ahí es cuando la gente a veces se acuerda del Señor, y el Señor permite estas cosas de parte del enemigo, cuando la gente se olvida de Él. Y
Y vemos aquí que era una constante opresión. Cada vez que ellos tenían una cosecha, venían los enemigos, se las quitaban, todo el trabajo de sus manos, todo el esfuerzo que ellos tenían era perdido porque los enemigos venían a tomar, básicamente hacían un bullying en ese momento hacia ellos, que les quitaban todo lo que ellos poseían. Y esto los llenó de un pueblo victorioso, un pueblo poderoso, a un pueblo cobarde, un pueblo que estaba lleno de temor, y les tocó llegar otra vez a clamar al Señor, a postrarse ante el Señor para pedir su ayuda, como lo dice el versículo 7 al 9. Dice, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. El Señor les hace un recuento. Él les dijo, yo no los traje aquí para que estuvieran otra vez esclavizados, yo los saqué de esclavitud para darles esta tierra para que la poseyeran, una tierra que producía, como dice, leche y miel, que todo lo hacían en abundancia. Pero por el olvido de la gente de parte del Señor, perdieron la bendición y ahora estaban sometidos otra vez a la esclavitud del enemigo. Y eso fue simplemente consecuencia de sus propias decisiones. Como lo dice el versículo 11, nos empieza a mostrar en qué posición estaba Gedeón. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Dice, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Y aquí nos muestra esta situación de forma figurativa de la situación que tenía Gedeón. Nos dice que estaba trillando trigo en un lagar. Y en la gráfica que está ahí al frente de ustedes nos muestra lo que es un lagar. Un lagar es donde se pisan las uvas para producir vino, pero habitualmente el trigo se trilla al campo libre, bajo el viento, en un área completamente despejada. Y básicamente nos dice que Gedeón estaba en un sitio escondido, guardado, donde se pisaban las uvas. Y esto nos permite, en cierta forma, visualizar la condición que estaba el pueblo. El pueblo le daba miedo llegar a hacer algo en público por temor a que el enemigo viniera a quitarles ese trigo. Estaban básicamente escondidos en sus casas, una actividad que tenía que hacerse al aire libre. Ellos estaban básicamente bajo techo haciéndolo por temor a que les quitara. Y eso creo que nos recuerda, como decía, cualquier persona que está bajo opresión, bajo bullying, bajo temor, de que todo lo hace escondido en vez de salir a disfrutar de la vida. Muchas veces creo que el que ha tenido una experiencia de eso puede entender esa situación. Cuando uno se siente atemorizado por algo o por alguien, lo que hace es esconderse y ve como peligro por todo lado y básicamente lo limita. Así que este pueblo estaba completamente limitado a sus casas, a sus cuatro paredes, por temor a que sus enemigos vinieran a quitarles sus posesiones. El versículo 12 dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo. Y aquí le dice una palabra que pareciera más bien burlona, pero el Señor no estaba burlando de él, sino estaba viendo lo que había dentro de él, que le dice guerrero valiente. Y uno dice, ¿cuál guerrero valiente? Si este hombre está escondido trillando trigo dentro de su casa. Pero el Señor estaba viendo y profetizando lo que estaba viendo dentro de él. Y creo que así nos vean muchos de nosotros, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que podemos llegar a ser, ni qué somos. Pero con el Señor, pues la situación cambia completamente. Y así lo demuestra el Señor en esta palabra. Dice el versículo 13, pero el Señor replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Y hago un paréntesis ahí, porque lo primero que hace la gente es echarle la culpa al Señor. En vez
de aceptar sus errores, aceptar su pecado, aceptar que se olvidaron del Señor, él le dice, pero ¿cómo es posible que el Señor permita estas cosas? Que es una reacción muy humana, muy habitual en nuestro medio. Dice, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Entonces, como vemos, le está poniendo en duda todo lo que el Señor, lo que había oído de parte de ese Dios, y creo que a veces nos pasa eso. Sabemos las historias, hemos conocido lo que ha hecho en el pasado, no solamente en la vida nuestra, sino en la vida de personas que han estado antes que nosotros. Pero cuando llega el temor y llega el peligro, ponemos en duda todo esto. Y uno dice, ¿será verdad lo que nos contaron? ¿Será verdad lo que era el Dios todopoderoso, el que nos daba la victoria? ¿O son simplemente cuentos de la gente? Y ponemos en duda la soberanía del Señor. Y esto es lo que hace Gedeón, básicamente decirle, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste esto? Y cómo, si es verdad todo lo que decía, pues demuestra de alguna manera, son las palabras de Gedeón. Y en el versículo 10 decía, les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El Señor ya les había dicho precisamente la causa por lo que estaba en esa situación. Ellos simplemente se volvieron idólatras, empezaron a adorar a otros dioses, y básicamente le dice, pues ustedes adoran a esos dioses, van a recibir esos dioses lo que están buscando, porque no son dioses con ningún tipo de poder. Al contrario, lo que están es perdiendo su tiempo y haciendo de que están haciendo sus cosas por su propia voluntad, y esa es la razón de que estén como estén. Así que la situación era muy clara y no era culpa de parte del Señor, ni mucho menos. En versículo 14 le dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y el Señor está haciendo una afirmación aquí bastante interesante, bastante curiosa. Gedeón era un hombre fuerte por su trabajo, y él está diciendo, ve con la fuerza que tú tienes. A pesar de que él se sentía una persona cobarde, lo está afirmando, le está reafirmando lo que él le había dado. No quiere decir que lo iba a dejar solo en esta batalla, pero él está diciendo, yo soy quien te envía, yo te estoy respaldando, yo te estoy guiando y dirigiendo en esta misión. Así que no era que lo dejara solo, en medio que luchara solamente con eso, pero lo estaba exaltando, lo estaba afirmando de que ella le había dado una fuerza y que iba a ir con esa fuerza que el Señor le había dado. Versículo 15 dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y vemos nuevamente aquí a este Gedeón un poco necio, terco, que le está poniendo excusas al Señor, diciéndole, yo soy el más pequeño, yo soy de la tribu, pertenezco a la tribu más débil, ¿cómo es posible que me mandes a mí? Busca otro. Y así recordamos también como lo hizo Moisés, y lo han hecho muchas personas, tratando de poner excusas al Señor cuando el Señor manda a una misión. El versículo 16 nos dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Vuelve el Señor y le afirma, no le temas, no importa el número de soldados, no importa el número de personas que tengan el enemigo, serán como un solo hombre frente a mí. Para el Señor no importaba la cantidad, mientras estuviera con el Señor, todos los demás se convierten en solamente humanos y se vuelven completamente débiles el enemigo cuando estamos con el respaldo del Señor. Y esto es algo importante que le está haciendo ver a Gedeón. En el versículo 17 y 18 dice, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Respondió Gedeón, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Y esto es bien, bien curioso, bien llamativo toda esta historia, cómo este hombre le pone más pruebas, le pide más pruebas de parte del Señor. Era completamente
incrédulo a lo que estaba pasando. Pero le dice, déjame que yo te haga una ofrenda y voy a cocinar y voy a hacerte un obsequio a ti, pero no te vayas hasta que yo vuelva, le dice a eso. Y es bien curioso este diálogo que tiene Gedeón con el Señor para que demuestre su poder poniendo en duda, sin embargo, de que pudiera ser el propio Dios el que le estaba hablando. Y del 19 al 24 le dice, Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina, hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y lo llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego, que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor de paz, es la paz, o Shalom, como es el nombre en hebreo, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiaser. Entonces es bien interesante cómo Gedeón ofrece esa ofrenda, y el Señor básicamente lo que hizo con esa ofrenda era demostrar su poder, generando fuego de la misma roca y consumiendo toda esta ofrenda para demostrar que Él era Dios. Y ahí fue cuando le entró el miedo. Antes estaba muy valiente, retando al Señor, pidiéndole pruebas, pero cuando ya se le abrieron sus ojos y entendió la realidad de que estaba frente a Dios, temió por su vida porque el Señor lo había dicho así, que el que lo viera cara a cara iba a morir. Sin embargo, el Señor le perdona la vida y le dice, básicamente, no temas porque vos no vas a morir y yo te tengo una misión para ejercer y tú la vas a hacer. Así que a partir de ese momento, él empieza a obedecer y ahí sí creyó en el Señor hasta que el Señor se le manifestó. Jueces 25-26 dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá, que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Y aquí uno entiende, se puede decir, lo que le puede significar de temor a este hombre, perdón, ahí es Jueces 6:25. Cuando Dios le da la orden, creo que no era mi misión fácil irse a derrumbar los altares de este pueblo pagano. Como vemos, tiene una diosa Aserá, ya hemos hablado de ella, y de Baal, esta figura femenina que por muchos siglos y diferentes pueblos han exaltado. Es lo que se adoraba en ese momento, y Dios dio la instrucción de que esto tenía que ser destruido al siguiente día. Así que eso no era misión fácil para Gedeón enfrentar a la gente. Dice el versículo 27, Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Y aquí nos da otra vez un detalle de la obediencia a medias que Gedeón hizo, a pesar de que el Señor le había dado la instrucción que lo derribara de día. Este hombre esperó en la noche para hacerlo en forma oculta y no lo hizo por estrategia, simplemente era por temor a que le pudieran hacer algo a él o a su familia. Así que nos muestra simplemente lo que él seguía guardando en su corazón, ese temor, a pesar de que el Señor se había manifestado con él, que le había dado una instrucción, pero seguía orando
con temor simplemente al qué dirán. Y creo que muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo y creo que en esto nos podemos identificar mucho con Gedeón y entenderlo en cierta manera. Cuando dudamos que la gente nos reconozca como seguidores de Cristo, como seguidores del Señor, como obedientes al Señor, a veces nos preocupa más el que dirán de las personas, y esto fue lo que le pasó a Gedeón. Sí. En versículo 28 dice, cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces le preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Así que la gente rápidamente enteró de quién había hecho esto y dijeron, vamos a acabar con la vida de Gedeón. Sin embargo, aquí vemos al padre de Gedeón, a Joás, respondiéndole ante esta amenaza. Dice el versículo 31, pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? Y es una gran pregunta lo que le está haciendo, porque se supone que era el Dios y pues si a Dios quien lo defiende, si era un Dios todopoderoso. Aquí, así que vemos la sabiduría de este hombre cuando dice, ¿ustedes van a defender a su Dios? ¿Acaso no es Dios el que los debe defender a ustedes? Dicen, ¿creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un Dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Tremenda argumentación de parte de Joás. Así que desde ese momento le pusieron un apodo a Gedeón, dice, por eso aquel día llamaron Gedeón Yerub-Baal, que dice que diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Básicamente lo que significa esto era el que defiende, que se defiende de Baal, básicamente es lo que destruye, es lo que significa esto. Así que, como dicen, él destruyó ese altar y pues ese Dios no pudo hacer nada contra él. El versículo 33-34 dice, todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlos. Después de eso se volvió en el guerrero valiente. Vio que el Señor lo había salvado de la amenaza del pueblo y más bien ese pueblo empezó a tenerle miedo y empezó a huir. Y en esta huida se puede decir, a pesar de que era un ejército numeroso, él empieza a tomarse el liderazgo, se empezó a creer que verdaderamente era un guerrero valiente, como el Señor se lo había dicho, y empieza a convocar al pueblo. La gente empezó a verlo como líder, y a veces pasa eso, todo el pueblo estaba muerto de susto, y solamente falta que alguien se levante, que tome la vocería, y empieza la gente también a pegársele esa valentía. Tenemos que tener claro que tanto el miedo como la valentía se pegan. Es algo que completamente se contagia. Y solamente hizo falta que él tocara la trompeta para que la gente fuera a seguirlo y tomaron fuerza para enfrentar a este ejército de madianitas y amalecitas. En el versículo 36 y 40 volvemos a ver a este hombre terco poniéndole pruebas al Señor, demostrando la confirmación de lo que le había mandado a hacer. Y le dice, Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo,
déjame hacer solo una petición más. Y ahí vemos al terco Gedeón, pide que pide. Dice, entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame sacar solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Y uno dice, ya el que pida más que le pique en caña, como dicen, porque este hombre pide que pide y le pone todas las pruebas al Señor, y el Señor vemos cómo se complace de todos modos en darle gusto a este hombre. Y dice Jerubal, es decir, Gedeón, ya vemos que era el que decía que Baal tenía que defenderse, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Y es interesante cómo el Señor también lo pone a prueba a Gedeón, porque le está diciendo, ya convocaste a demasiada gente, la gente creyó mucho en tu llamado, está muy animada, pero no te confíes en esta gente tampoco. Es demasiada gente y tienes que mirar que mucha gente aquí va a tener miedo, y ese miedo también se va a pegar. Así que no quiero que llames a toda esta gente y después diga que la victoria fue de ellos. Así que el Señor tenía un doble propósito a través de esto. El versículo 3 dice, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000, más del doble. El Señor sabía que tenía miedo. Y esto en cualquier misión es importante tenerlo muy presente. Como les decía, la gente temerosa infunde temor a los demás, y eso hace que se pegue. Así que él necesitaba gente que verdaderamente estuviera comprometida, que verdaderamente le creyera al Señor, que verdaderamente estuviera dispuesta a luchar por su pueblo, y no gente cobarde que simplemente se dejara llevar por la multitud, porque mucha gente en esto se deja pegar simplemente porque va todo el mundo, vamos también, pero que no dejan de tener miedo. Así que el Señor les hace esa advertencia a Gedeón. En otros pasajes de Deuteronomio vemos también cómo el Señor afirma esto. Anteriormente lo había dicho, que cuando dijo, y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Así que el Señor siempre dio la instrucción en cualquier misión, saque a los cobardes, saque a los que tengan miedo, porque esto hace que se peguen el resto de las personas. Así que nuevamente lo confirma aquí y hace que esos 20,000 hombres se regresen y quedan menos de la mitad del ejército. El versículo 5 dice, Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, y ahí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Y esto es otro dato muy interesante de aquí. Él les puso en un sitio donde hubiera agua, y el agua es algo fundamental antes de empezar las provisiones, antes de enfrentar una guerra. Es importante tener provisiones, pero hace una advertencia a Gedeón. Dice, a los que laman el agua con la lengua, o sea, los que se agachen, los que se tiren al piso por el agua, a esos sepárelos de los que se toman el agua arrodillados. ¿Y por qué el Señor decía esta advertencia? Aquí vemos una gráfica donde uno se postra a tomar como los perros y otros simplemente levantan con sus manos el agua y se la llevan a su boca. 300 hombres lamieron el agua, llevándolo de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa.
Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Así que los 30,000 hombres que habitualmente obedecieron al llamado de las trompetas, al llamado a la guerra, el Señor solamente utilizó a 300. ¿Y por qué utilizó a estos 300? Porque eran hombres no solamente valientes, que no tenían temor, sino que eran hombres que estaban alerta. Y este ejercicio precisamente lo hizo para ver quiénes no dejaban de quitar la vista del frente, los que estaban mirando hacia adelante, porque sabían que todos los que estaban agachando con su boca estaban más preocupados por las cosas, por asegurarse del agua, que estar pendiente del enemigo. Y el Señor siempre llama a personas para su ejército, personas que sean valientes y que estén alerta. Tenemos que ser vigilantes todo el tiempo en la guerra espiritual que tenemos. Eso es un llamado que el Señor siempre ha hecho. Y en Lucas 21:36, el Señor mismo lo decía: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Así que en el pueblo del Señor, dentro de la familia del Señor, siempre tenemos que ser valientes y tenemos que estar alerta y estar vigilantes ante las amenazas del enemigo. El que se duerma, el que se confíe, el que esté más pendiente de las cosas, ese perecerá, dice la palabra. Así que, como dice en 1 Pedro 5:8, dice también: practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que es una advertencia que el Señor hace a su pueblo, a todos nosotros, que tenemos que estar constantemente alerta, no nos podemos confiar, no podemos bajar la guardia, porque el enemigo es astuto. El enemigo en cualquier distracción puede tomarnos, y como vemos aquí, en tiempos de paz, la gente confía, la gente se baja su guardia, y es cuando el enemigo nos vuelve a esclavizar. Dice en Jueces 7:9, dice: aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Así que digo, ya está la hora del Señor, ahora van a ver mi poder, y te vas a ir con estos 300 hombres a atacar al enemigo. Dice el versículo 12: si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Y aquí vemos otra vez otro dato curioso en esta historia, porque le dice: si a pesar de eso todavía tienes dudas, o sea, él había sacado a los cobardes, pero aquí le dice: si todavía en ti hay alguna duda, ve primero y te voy a dar una señal más aún de cómo está el enemigo. Así que él acepta esta estrategia y está aceptando que había todavía cierto temor en él, y van a escuchar a los centinelas del campamento enemigo. Y en el campamento el Señor les vuelve a dar una confirmación de lo que están sintiendo los enemigos y cuál es el momento de atacar. Dice: Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, le decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita, y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: entonces no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Así que vuelve el Señor a hacer algo sobrenatural, utiliza al enemigo precisamente para demostrarle que el Señor está en control. Él le pone a interpretar los sueños para darles las instrucciones a Gedeón, y ya aquí Gedeón por fin se convence de que utiliza al mismo enemigo para mandarle señales
y interpretaciones de la palabra del Señor. Así que ya esto por fin ya era lo último que uno podría esperar como señal de parte del Señor. Y aquí es cuando toma fuerza y dice, ahora sí le creo que nos va a entregar al enemigo. Vamos al 19, perdón, no les puse la anterior. Dice, Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. El Señor estaba haciendo que se enfrentaran a estos 300 hombres a una gran multitud de miles de combatientes. Se mencionan más de 35,000 combatientes. Y vemos cómo el Señor utiliza a estos 300 hombres con una estrategia muy llamativa. Ellos básicamente los armó de antorchas y de cántaros y los sorprendió. Básicamente fue la sorpresa que les preparó hasta el pueblo medianita. Dice el 20-21, las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar y gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Entonces, como vemos, estos no iban con grandes armas, lo único que llevaban es la luz y unos cántaros de agua, unas vasijas, pero lo que es trabajar en equipo, trabajar coordinados, trabajar bajo la guía del Señor. Y lo que hicieron fue encender sus lámparas, abrir esos cántaros de un momento a otro, iluminar alrededor del campamento de los madianitas. Y estos se imaginaron que venía una gran multitud, que era un gran ejército lo que los estaba atacando. Ellos también estaban relajados en el cambio de turno y eso fue lo que el Señor les hizo hacer ver a ellos, de que estaban completamente rodeados por un gran ejército y resulta que esos miles de soldados salieron huyendo frente a 300 hombres que el Señor había utilizado. Como dice el versículo 22, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Entonces, como digo, ni siquiera tuvieron que utilizar las espadas ellos, simplemente bajo el estruendo de las trompetas que fueron al unísono, estos hombres quedaron aturdidos, completamente perdidos, que no sabían qué estaba pasando, y en medio de la guerra lo que hicieron fue matarse unos a otros, y estos ni siquiera tuvieron que hacer absolutamente nada. En 1 Samuel 14:6 dice, así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos y espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Esto es una frase que se le escucha a Jonatán precisamente cuando fueron al campamento enemigo también. Y esto nos hace ver que para el Señor no importa la magnitud del enemigo, con qué tanta gente hay en contra nuestra. Con Él siempre está asegurada la victoria, no importa que vayamos con muchos o con pocos. Mientras estemos con Él, tenemos la victoria asegurada. Y eso nos lo recuerda en diferentes pasajes. Creo que es lo que nos queda de esta lección, como lo confirma Isaías 41, 10 al 13, que espero que quede en su mente, en su memoria. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Esta es una bella promesa, como digo, en medio de la opresión, en medio de las dificultades.
no tenemos tanto que mirar qué tan grande es el enemigo, qué tan poderoso, qué tan fuerte. Mientras estemos con el Señor, siempre vamos a tener la victoria, siempre vamos a estar asegurados. Dios utiliza las estrategias, no importa que a veces estemos llenos de temor, de debilidad, que nos sintamos poca cosa. Mientras confiemos en el Señor y lo obedezcamos, siempre vamos a salir ganadores. Y esto lo demuestra y nos recuerda la historia de Gedeón. Nos recuerda la historia de Débora también. Como vemos aquí, él puede utilizar las avispas, puede utilizar la lluvia, puede utilizar la inundación, puede utilizar las trompetas, puede utilizar la luz, lo que él quiera, como él quiera utilizarlo, hace que el enemigo salga huyendo. La historia de Gedeón después nos cuenta cómo se fueron no solamente persiguiendo por todos los rincones ante los reyes enemigos, que eran dos reyes, a ambos los mataron, y de todos los ejércitos de más de 35,000 hombres, pagaron escondedero por simplemente escondiéndose de estos 300 hombres que a pesar de su cansancio, de su esfuerzo físico, seguían obedeciendo al Señor, obedeciendo a Gedeón, hasta que acabaron con todo el ejército enemigo, hasta el último hombre murió, y vemos la gran victoria del Señor para su pueblo. Así que aquí vemos otra gran hazaña que quedó para la historia de lo que el Señor hace cuando la gente está dispuesta a obedecerle y a no tener miedo y estando siempre alerta para que el enemigo no nos sorprenda.